Hola a todos los jóvenes que me están viendo en esta hora. Sean bienvenidos a su programa Revelación Juvenil. Las decisiones que tomamos son un reflejo de nuestra relación con nuestro Creador. O también podemos ver la falta de esa relación cuando tomamos algunas decisiones. Nosotros hablamos sin hablar y me encanta cómo la Biblia nos da tantos ejemplos de jóvenes que recibieron instrucción de las Escrituras, se les enseñaba los mandamientos del Dios Altísimo y nunca se apartaron. Sus enseñanzas fueron desde niños y cuando fueron jóvenes, adultos, pues ellos nunca se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda. Eso me encanta, porque siempre creemos que los niños, llegado un momento, se ponen rebeldes o que van a dejar el camino. Y realmente la Escritura no muestra eso. La Escritura muestra que los jóvenes de los cuales la Escritura nos habla, nos menciona cómo mantuvieron rectitud, mantuvieron las enseñanzas que habían recibido de niños. En esta ocasión, veremos que hay un enemigo que siempre está dando voces para paralizarnos y para que no cumplamos el propósito por el cual hemos nacido. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora en donde nuestros corazones están tan agradecidos, Señor, por este encuentro nuevamente en tu programa, Señor, el cual tú has decidido para hablarle a tantos jóvenes que están del otro lado. Yo te doy gracias por este tiempo y te pido, Padre de la Gloria, que utilices mi voz para que seas tú instruyendo, revelando, transformando en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Al leer Samuel, 1 Samuel 17:1, nos damos cuenta que los eternos rivales del pueblo de Israel se habían ordenado en batalla y que el pueblo de Israel no se quedó atrás. Estaban los filisteos en una colina y el pueblo de Dios en la colina frente a ellos. Y en medio, un valle. Así que son eternos rivales porque toda la vida los filisteos fueron enemigos del pueblo de Israel. Pero resulta que la cosa dejó de ser igualitaria. No eran solo dos ejércitos, porque sale un paladín de entre el pueblo filisteo que mide casi 3 metros. Y es aquí donde comienza la enseñanza de hoy. ¿Qué hace el enemigo contra ti? Piénsalo. Estás pensando en tu gigante. Piensa en tu gigante. ¿Qué amenaza con comerte? ¿Quién es el que lo está haciendo? ¿Qué amenazas utiliza? ¿Qué palabras utiliza contra ti? Miren, mientras el gigante Goliat grita, el ejército de Israel, vemos como la Escritura describe, que ellos temblaban de miedo. Incluso el mismo rey Saúl lo dice así en 1 Samuel 17:11. Lo leo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaba todo el ejército temblando de miedo. Pero, ¿qué era lo que les decía Goliat? En el verso 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Me lo imagino así, todo bravucón, ¿no? Diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él me pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. En el verso 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Bravucón. Pero ¿saben qué? Jehová había preparado a un chico entre ovejas. Este bravucón, que justamente no está hablando desde la condición igualitaria. Él está hablando desde su estatura, pensando que es superior. Miren, todos conocen que David vence a Goliat con una piedra. Pero veamos esta historia con ojos espirituales. El versículo 16 del mismo capítulo que estamos leyendo en 1 Samuel 17 nos menciona que Goliat, el gigante, venía pues aquel filisteo por la mañana, dice el versículo 16, y por la tarde, o sea, no le bastaba una sola vez al día,
Y así lo hizo durante 40 días. Pudiéramos profundizar en los 40 días porque para el pueblo de Israel, esos 40 días se repiten en muchas ocasiones en su relación con nuestro Señor. Pero en esta hora solo vamos a hablar de que Goliat iba de mañana y de tarde durante 40 días a amedrentar al pueblo. Cuenta el relato en el versículo 13 de 1 Samuel 17, que los hermanos mayores de David, Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Samá, estaban allí también. Y dice, y Jehová al verlos temblar, envía ayuda de su ungido. Llega un joven enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, porque eso fue lo que ocurrió. El padre de David lo envía solamente a mirar a sus hermanos. Así, eso era lo que iba David. Esa es la asignación que Isaí, su padre, le dio. Era muy clara. Toma comida para tus hermanos, lleva queso a los jefes de los 1000, mira si tus hermanos están bien y tráeme alguna de sus prendas. Ahora, imaginemos el momento. Llega David, el ejército está puesto frente a frente y él sale corriendo a buscar. Y cuando llega la ayuda que Jehová ha enviado, usted muchas veces piensa, ay, qué bueno que vino, menos mal que fue por casualidad, fulano ya había llegado cuando pasó tal situación, en sus mismas circunstancias personales. Esas son las visitas inesperadas que muchas veces nos bendicen. Y así he titulado esta enseñanza, una visita inesperada. Oh, dijo el ejército a David, mira, ya va a salir el gigante, menos mal que ya llegaste. No, ninguno dijo eso porque David llegó justo en el momento, no antes ni después. Jehová de los ejércitos es un experto en batalla y, por cierto, no ha perdido ninguna y él siempre llega a tiempo. Este gigante tenía 40 días amenazando, solo que ahora lo hace mientras David pregunta por sus hermanos. O sea, él está ahí en medio del ejército buscando a sus hermanos y miren lo que pasaba entre las filas del ejército israelí. Dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor los que lo veían, porque estaban mirando con sus ojos físicos la estatura de Goliat. Volvemos. El 25, y cada uno de los de Israel decía, es decir, ellos murmuraban, corrían la voz unos a otros. El ejército de Israel engrandecía aún más a este gigante. Decían, ¿ya lo viste? ¿Vieron ese hombre que sale de las filas de los filisteos? ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Eso decían. Lo exaltaban. Obviamente, mientras más tú exaltas a tu enemigo, más pequeño eres tú. Él se adelanta para provocar a Israel. Y aquí viene la parte que llegó a los oídos de David, su motivación. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. El versículo 26 da a entender cómo cuando usted se queda y dice, ya va, repítanme. Y les dice David a los que hablaban en el 26. Entonces habló David a los que decían junto a él diciendo, ¿qué me van a dar? Dice David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Así tal cual lo leemos. Eso escuchó David. Mientras hablaban ellos con temor y lo que decían del gigante. Claro que sí, pero David no tomó en cuenta esas palabras, porque David no miraba lo mismo que ellos miraban. ¿No les ha pasado que hablas de algo y las opiniones son variadas? Y lo que para ti puede ser una oportunidad para honrar a Dios, una oportunidad para consolar al afligido, para hablar de las esperanzas de Jesús, los otros ven la oportunidad de burlarse del que sufre. Y sufre porque tal vez tiene una condición física o porque no puede bajar de peso o porque el color de piel con el que nació para algunos es motivo de menosprecio, olvidándonos que todos nosotros, altos, bajos, gordos, flacos, morenos, afroamericanos, blancos, asiáticos, hindúes, latinos, hispanos, americanos, huérfanos, nos podemos cansar
y sigue la lista, porque Dios ha hecho una diversidad en el ser humano. ¿Y sabes qué dijo Dios al formarnos? Y vio Dios que era bueno. Simple. Y aquí está David, del lado correcto de la historia, diciendo esto de Goliat. Porque ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Qué te crees? Para venir contra los escuadrones del Dios viviente. Y David abrió sus oídos para conocer lo que recibiría de parte del rey. A lo que venciera a ese gigante, pues ya saben, el gigante bocón caería en manos de David, pero él recibiría riqueza, recibiría la hija del rey. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será al hombre que le venciere. David, que el hombre que hace temblar al ejército de Israel es simplemente un filisteo, eso es lo que dice. Y ahora te pregunto, ¿tienes tú algún gigante haciendo alarde? Porque tiene lo que pareciera ser una mayor habilidad que la tuya. Nosotros no vamos a cortarle la cabeza a la gente, pero recuerden una cosa, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores del mundo de las tinieblas, al que Jesucristo ya venció. Esos que vienen a confundirte, a robarte la inocencia, a robarte la identidad, a robarte tu relación con tu Creador. Esos son nuestros enemigos. Ese es el que hay que vencer y decirle, ¿quién te crees tú para venir contra los hijos del Creador? Cualquier hijo del Dios Altísimo tiene autoridad para decirte, ¿quién te crees tú? Te recuerdo que has sido vencido por mi Señor, que es Cristo el Salvador. Ha llegado el día de minimizarlo, ha llegado el día de restarle valor a sus alardes, porque el miedo, ¿qué dijo Goliat? Si yo lo venzo, ustedes serán mis esclavos. El miedo te hará esclavo y en Cristo hay libertad, salvación y vida eterna. El ejército tenía 40 días prestándole atención a su enemigo y llega una visita inesperada. David enfrenta la prueba de escuchar menosprecio de su hermano. ¿A qué me refiero? Resulta que en ese momento, y yo lo veo como un momento difícil, porque ahí tuvo que David tomar una decisión, cómo iba a sentirse con respecto a las críticas de su hermano. Porque ignorar al gigante es una cosa, pero todos sabemos que las palabras que más nos llegan a doler son las de las personas más allegadas a nosotros, las palabras de las personas que amamos. Esas van directo al corazón. Su hermano Eliab, su hermano mayor, se dirige a David de esta manera según el versículo 28 y 29. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, esas ovejas por las que David daba su vida. Son esas pocas ovejas. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, solo estoy hablando con el ejército, yo no he hecho nada. Fíjense. Pero eso no lo detuvo. David se presenta ante el rey y le dice ahora al rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, hablando del mismo, irá a pelear contra ese filisteo. Volvemos a lo que se ve. El rey trata a David como un muchacho, el mismo rey. Pero David le cuenta cómo se ha enfrentado ante un oso y un león por salvar a sus ovejas. Eso él dice, yo mire, muchas veces me he tenido que enfrentar por salvar a una de mis ovejas, las ovejas de mi padre. Y ahora nuevamente está David dispuesto a defender las ovejas. Pero ya no se trata de los simples animales de su papá, sino de las ovejas del papá celestial. Jehová Dios, quien todo lo sabe, le había permitido a David enfrentarse a lo que ningún ser humano había logrado hacer con sus propias manos, y era vencer animales feroces. De esta manera le entrenó en confianza, porque David tenía esa carta de presentación ante el rey. Yo me he enfrentado a leones, yo me he enfrentado a osos.
Así que esa fue su carta de presentación permitida por Dios, entendiendo que a través del poder de Dios pudo hacer todas esas cosas. Por eso él decía, él es enfrentando al Dios viviente cuando está yendo contra su ejército. Cuando David avanza hacia el filisteo, ya listo, decidido, David lo menosprecia. Ven a mí. Primero lo dice el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora, miren la respuesta de David en el 45. Esto dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero miren el arma de David. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ese que es el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ajá. Entonces, ¿quién es el que está enojado con Goliat? ¿David? ¿El rey Saúl? ¿El ejército de Israel? Goliat había provocado al Dios de Israel. Y ahora Jehová envía ayuda. Y el ejército de Israel recibe una visita inesperada. David habla desde una enorme certeza. Y eso se llama fe. Le dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Así le decimos nosotros a nuestros enemigos, Jehová te ha entregado en mi mano, y te puso debajo de mis pies, y te aplastaré la cabeza. Y sigue diciendo, porque ya se libró la primera batalla, la de la mente. No pudo ni el filisteo entrar en la mente de David, ni su hermano cuando le dijo, ¿qué haces acá? David libró su primera batalla y venció. ¿Por qué? Porque nada lo detuvo. Él mantuvo su confianza en Dios, en Jehová de los ejércitos, ese que lo había defendido una y otra vez. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Le devolvió David la amenaza al filisteo sin temor y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, oigan bien, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No era solo en el valle donde estaban allí realizando la batalla, donde se habían citado, donde estaban allí a punto de enfrentarse. No era solo allí, no, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación. ¿Qué congregación? El ejército que miraba al gigante y sus armas, que Jehová nos salva con espada y con lanza, le dice David. Y voy a repetir eso. Sabremos todos, a través de esta historia, de cuando David se enfrenta a Goliat, que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. La gran pregunta es, ¿cómo fue posible esto en la vida de David? ¿Cómo David sabía que Dios entregaría a ese gigante en su mano? Recordemos que para este momento, ya cuando llegamos a 1 Samuel 17, para este momento el profeta Samuel ya había visitado la casa de Isaí, el padre de David, porque Jehová lo envió a ungir a uno de los hijos de Isaí, y esto era lo que había pasado. Leemos un capítulo antes de la historia de Goliat, en 1 Samuel 16, en el versículo 12. Entonces Jehová dijo al profeta Samuel, levántate y úngelo, porque este es, señalando a David. Hablándole Jehová al profeta Samuel, y es que el profeta ya había visto a todos los hermanos mayores de David, y en ese momento Jehová le dijo al profeta, ninguno de estos es, hablando de los hermanos de David. Así, porque en ese momento también se demuestra que Dios no mira como nosotros vemos. Nosotros tenemos que aprender a mirar desde los ojos de Dios. Para el profeta Samuel pudo haber sido cualquiera de los hermanos de David, pero Dios le dijo no. Cuando vio a David, entonces le dijo, este es, úngelo. Así que el profeta Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y quiero que escuchen bien lo que dice la Escritura. En el momento que David está siendo ungido por el profeta Samuel en 1 Samuel 16, dice la Escritura, y desde aquel día
Desde el día en el que el profeta ungió a David, desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y esa es la visita inesperada que el ejército recibió. La visita del Espíritu Santo, que desde que fue ungido nunca se apartó de David. Andaba con David cuando llegó a ese valle. El Espíritu Santo que moraba sobre el ungido de Dios llegó como una visita inesperada, porque era el auxilio que el ejército necesitaba. La visita del Espíritu de Jehová a quien ese filisteo incircunciso había provocado. Y quedó demostrado que Jehová nos salva con espada y con lanza. Además, nunca olvidemos que de Jehová es la batalla. Es decir, toda situación que enfrentemos, debemos de creer, de confiar que es Dios quien lo libra, que es Dios quien va a librar esa batalla, que es Dios quien nos va a dar esa victoria, que de Jehová de los ejércitos vienen todas las respuestas y toda la salida a la situación que cualquiera de nosotros pueda estar enfrentando. David fue un instrumento de Dios, porque Jehová salva con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Rey de Israel, Dios Todopoderoso, tú eres el que libra, tú eres el que salva, tú eres el que ministra, tú eres el que responde, tú eres el que visita, tú eres el que llega de una manera inesperada, cuando todos tiemblan atemorizados, cuando el gigante se levanta, cuando ya el ejército no puede más, cuando ya tus siervos, tus hijos están debilitados. Pero aquellos, Señor, que son los que están entorpeciendo el camino de tus hijos, de tus inocentes, de tus santos, oh Padre de la gloria, tú llegas a redarguir en muchos casos, oh Espíritu Santo, para enderezar las sendas. Tú llegas también para quitar el polvo del camino, para limpiar los pies, para que tus siervos puedan continuar adelante. Tú llegas a fortalecer al caído. Tú llegas, Padre Santo, de una manera inesperada, pero estamos esperando tu visita en todo momento. Yo te pido en este tiempo, Señor, oh Espíritu Santo, tú que estás en todo lugar, tú que conoces cada situación, que en este tiempo, Señor, mis hermanos puedan reconocer esa visita inesperada en sus vidas, que ellos puedan conocerte a ti como aquel que libra, como aquel que salva, como aquel que liberta, como aquel que llega a poner orden, Señor, como aquel que llega a establecer el reino de los cielos acá en la tierra, como aquel que llega a establecer lo que tú has dicho para tu pueblo, porque nadie, Señor, va a venir a quebrantar a uno de tus hijos sin que tu corazón se hiera. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque hay uno en los cielos que es mayor a toda circunstancia, porque hay uno en los cielos que es el dueño del oro y de la plata, y que cualquier necesidad que tengamos, Él es fiel y justo para librarnos, Él es fiel y justo para cubrirla en el nombre de Jesús. Yo honro en esta hora la vida de cada uno de mis hermanos. Yo honro tu vida, te bendigo en esta noche. Quiero decirte que el Espíritu Santo tiene preparado un tiempo especial para encontrarse contigo. Permítele al Espíritu Santo que cuando venga tu gigante, tú encomiendes tu vida a Él, para que te des cuenta cómo ese gigante desaparece y tú puedes pasar por encima de él, porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Dios único, el omnipotente, el Dios todopoderoso y eterno, que te ama por encima de todas las cosas y que jamás permitirá que nada pase a sus hijos. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Les espero la próxima semana. Bendiciones.